¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte y nuevamente darte la más cordial de las bienvenidas. Aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, en esta ocasión tengo nuevamente el gusto de recibir al doctor Jackie Andrés Martínez. Jackie, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias, muy bien, gracias. Jackie, en esta ocasión vamos a platicar de un tema difícil, un tema que tal vez es incómodo abordar, pero que yo considero que es lo más democrático que hay en esta vida. Sí. Yo creo que, y después del nacimiento, no me refiero a la muerte. La muerte es un tema que, bueno, a lo mejor es incómodo, pero bueno, vale la pena reflexionar sobre esto. Nos vamos primeramente a una pausa y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional y listos y dispuestos para platicar pues de este tema que puede tal vez ser un poco difícil. Y hay una película, Jackie, que a mí me encanta, que es la de Joe Black, la de las de conocer. Sí. Y me acuerdo que Brad Pitt en algún momento decía, Death and Taxes, no sé, la muerte de los impuestos es lo más seguro que tenemos en esta vida. Sí. Y alguna vez mencionaste en clase, cuando estuvimos contigo, decías que todas las personas somos lo suficientemente ancianas para morir. Así es. Sobre todo porque, como bien decías hace un momento, es un aspecto curiosamente justo en el sentido de que no hace ningún tipo de discriminación. No importa tu edad, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto sepas o cuánto no sepas, no importa qué hayas hecho en la vida, lo bueno que seas o lo malo que seas, no importa. Esa es una de las pocas certezas que tenemos en la vida y no por ello muy agradable que digamos. Además, hay gente que le tiene mucho miedo a eso. Hay gente que dice que no le tiene miedo. Pero todo eso depende de cómo lo enfoques, por supuesto. Porque la muerte es algo que a la gran mayoría de la gente no le gusta hablar. No le gusta reflexionar sobre eso. Mi madre, creo que te conté esa historia, que mi madre cuando en algún momento en alguna comida familiar o algo se tocaba el tema de la muerte, rápidamente salía con una frase que era, que la boca se te haga chicharrón, ¿no? Un poco creo en la intención como de crear algún tipo de conjuro, ¿no? O algo para alejar la muerte de nosotros. Es cierto, no queremos la muerte cerca. A veces no nos da mucho miedo la nuestra, pero nos da miedo la muerte de nuestros seres queridos, por supuesto. No queremos que la gente se nos vaya. ¿Qué es lo que significa la muerte realmente? ¿Por qué da este temor? Porque algunos pueden decir, al pensar sobre la muerte, pensar en el más allá, ¿no? Y entonces ya sea los que creen en la existencia del cielo, el purgatorio, el infierno, los que creen en la reencarnación también, por supuesto, o los que creen que al finalizar vamos a ser parte del todo del universo, de la naturaleza. Hay muchas formas que podemos enfocarnos acerca del después. Sin embargo, eso no es la muerte en términos propiamente existenciales, ¿no? Lo existencial de la muerte se resume en una frase. La muerte es el paso del todavía sí al ya no. Ya no. Todavía sí, ya no. Todavía puedo abrazarte. Va a llegar un momento en que ya no. Todavía podemos tener una conversación. Llegará un momento en que ya no. Y toda esa experiencia, obviamente, si lo que todavía sí es doloroso, pues esperamos que ya no. Pero si todavía sí es algo que nos gusta, que amamos, puede ser muy doloroso que ya no. De tal forma que este paso del todavía sí al ya no es un paso existencial importantísimo que todos vamos hacia allá. Como bien dijiste, esta frase de que el ser humano, desde que nace, es lo suficientemente viejo como para morir. Porque mucha gente parece pensar, confieso que yo mismo a veces me gusta pensarlo así, que la muerte me va a llegar dentro de muchos años, cuando ya sea muy, muy anciano y además dormidito en mi cama y sin que me dé cuenta de nada. Aspiramos un poco a eso muchas veces. Lo cierto es que no sabemos cuándo puede ocurrir. Y podría ocurrir hoy, mañana o en cualquier momento. Por cualquier cosa, ¿no? Es cierto, es un asunto que está presente para nosotros ahí, constantemente. Podemos olvidarlo, pero vuelve a estar.
Y mucha gente podría decir, oye, pero si es algo tan terrible, ok, va a venir la muerte, pero pues no lo pienses. Concéntrate en la vida, ¿no? Concéntrate en vivir y no pienses en morir. Tengo un punto de vista distinto con respecto a ello. Y creo que muchos de los que nos ven podrán reconocerlo. Y es que quizá la mejor forma de concentrarnos en la vida, la mejor manera de entregarnos a vivir, es reconocer que algún día no estaremos. Es reconocer la muerte como una posibilidad. Porque conocemos el frío gracias al calor. Conocemos el arriba gracias al abajo. Conocemos la vida gracias a la posibilidad de la muerte. Entonces, la muerte puede ser algo importante para detenernos a reflexionar, para dialogarlo, para tener conversaciones poderosas sobre la muerte. Exacto, y fíjate, recuerdo en el taller que tomamos contigo y aquí, bueno, también en clase, ahí en el doctorado, justamente esto, ¿no? Reflexionar sobre la muerte también nos invita a revisar la vida, ¿no? Porque lo decías y creo que me encantó esa visión, pues, de que la muerte no es el fin, no es lo opuesto a la vida, sino que la muerte es lo opuesto al nacimiento. Es decir, estamos en el nacimiento, es el inicio, y la muerte es el final, y el trayecto en medio es lo que se llama vida, ¿no? Yo me imagino, yo ubico más o menos, y es mi postura personal, que igual cuando nacemos solamente que no lo podemos verbalizar, hay mucho miedo, ¿no? Hay mucha incertidumbre porque acabo de llegar a este mundo y no sé ni en dónde estoy parado, ¿no? Y muchas veces no es bonito donde llegamos. No es bonito. Y lo mismo pasa con la muerte, ¿no? Vas a ir a otro lugar que tampoco sabes hacia dónde vas. Lo cierto es que lo que tenemos que es este trayecto, ese trayecto es un todavía sí, pero se va a convertir en ya no. Ya no. Entonces, es cierto, supongamos que por un momento que la reencarnación es cierta y que cuando yo muera, Jackie muera, voy a reencarnar en José Luis. Pero lo cierto es que el todavía sí de Jackie ahora es ya no Jackie. Aun si ahora soy José Luis, ya José Luis no es Jackie. Jackie se termina, Jackie se acaba. Esa es la parte existencial. La parte existencial es poner el énfasis en que hay cosas que todavía sí y que llegará el momento en el que ya no. Esa es quizá la clave fundamental de por lo cual vale la pena saber que ya no. Porque si puedo saber que el ya no es una posibilidad, puedo entonces reconocer el todavía sí como algo digno de aprovecharse, de disfrutarse, de entregarse, de estar completamente presentes en el todavía sí mientras dure. Exacto, el todavía sí que es algo muy importante, ¿no? Porque a veces, lo dijimos en otro programa, estamos tan anestesiados, tan desconectados del mundo, que olvidamos que todavía sí, ¿no? Correcto. Antes de que llegue el todavía no. Y recordar también lo que decía, lo que nos comentaste en clase, decía Carlos Castaneda sobre Don Juan, ¿no? Que la muerte siempre viene del lado, ¿sí? lado izquierdo, 2 pasos atrás. Correcto. Acechándonos. Acechándonos, siempre está ahí. Sí. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional y estoy platicando con el doctor Jackie Andrés Martínez. Estamos hablando sobre un tema difícil, pero bueno, que es importante abordar, que es la muerte, ¿no? Y Jackie, en el bloque anterior hablábamos de la muerte física, la ya no existencia, el ya no, el todavía sí, el ya no. Pero ahora vamos a platicar acerca de otro tipo de muerte. Otro tipo de muertes que vamos experimentando durante nuestra vida, que son correctamente las muertes existenciales, Jackie. Tú mencionabas hace un momento, antes de ir al corte, que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino que la vida es lo que transcurre del nacimiento a la muerte, efectivamente. Entonces, lo opuesto a la muerte sería el nacimiento. Pero realmente la muerte entonces y la vida se acompañan paso a paso. Van todo el tiempo como el nacimiento. Constantemente nacemos a nuevos proyectos. Constantemente nos abrimos a nuevas situaciones, a nuevas relaciones, a nuevas oportunidades. Y todo eso está muy bien. Eso es lo que al mismo tiempo, constantemente, las situaciones van cerrando, finalizando, acabando. Y entonces, esta frase del paso del todavía sí al ya no, también aplica para cada una de las circunstancias de vida. Por ejemplo, en estos momentos, tú y yo todavía sí
estamos en el programa de contacto emocional. Todavía estamos en este espacio que tenemos de oportunidad para conversar. Pero el tiempo pasa. Dentro de unos minutos ya no estaremos más aquí. Y lo que no conversamos, ya no lo conversaremos. De tal forma que esa situación está presente a lo largo de toda nuestra existencia. Como bien dices, una manera de llamarle a ello es las muertes existenciales, que son todas estas pequeñas situaciones que se van yendo, que se van perdiendo, que vamos pasando al ya no de las mismas. Eso puede ser desde los proyectos. Por ejemplo, hay proyectos que a veces los tenemos y después ya no. Las etapas de la vida, la infancia, un tiempo sí, pero después ya no. La juventud, o también las vacaciones, a veces todavía sí, después ya no. Y también las relaciones. Hay relaciones interpersonales que no quisiéramos que se terminaran y que sin embargo terminan. Y no necesariamente porque rompan la relación, sino porque con el tiempo, a veces dos personas que eran muy cercanas, con el tiempo se fueron alejando, y llega un momento en donde ya no son más cercanos. Creo que las personas que tenemos ya arriba de los 40, ¿no?, sabemos que hemos tenido a lo largo de la vida muchas amistades, algunas de las cuales, si somos afortunados, conservamos. Pero algunas otras, y quizá amistades valiosísimas, ya no están más. Aunque a través de las redes sociales podamos saber de repente algo de ellos por ahí, pero ya no tenemos esa relación tan cercana, tan cálida como la teníamos antes. Ya no. Entonces, si yo puedo ir siendo consciente de que toda mi existencia, todas las pequeñas cosas, cada una de las pequeñas circunstancias de mi vida son todavía cis, pero van a pasar a ser ya nos, entonces quizá puedo ponerles una mejor atención y puedo pulir mi manera de estar presentes en ellas, tanto si son agradables como si son desagradables. Tal vez sabes uno de los cuentos que narran sobre el rey Salomón. Dicen que el rey Salomón, conocido por ser un rey sabio, ¿no?, lleno de sabiduría, cuando le preguntaban, ¿cómo es que sabes tanto? ¿Cómo eres que es tan sabio?, ¿no?, él solía responder, toda mi sabiduría está en mi anillo, ¿no? Cargaba un anillo y decía, toda mi sabiduría está en mi anillo. De tal manera que cuando el rey Salomón murió, hubo guerras, hubo batallas por conseguir el mentado anillo, ¿no? Casi como en las películas del Señor de los Anillos. Había batallas enteras por conseguir ese anillo porque se creía que quien lo tuviera poseería la sabiduría del rey Salomón. Pero cuando por fin alguien echaba sus manos sobre el anillo, se lo ponía esperando que ocurriera algo mágico, que tuviera algún tipo de transformación, una iluminación, y no pasaba nada. Y se lo ponía alguien más y no pasaba nada. Entonces, después de un tiempo, pensaron que había sido una broma del rey Salomón y entonces simplemente desecharon el anillo. Cuando desecharon el anillo, alguien por ahí lo tomó. Un niño, como suelen ser los niños curiosos. Y entonces el niño, curioseando en el anillo, se percató de algo de lo que nadie se había dado cuenta. Y es que en el interior del anillo había una inscripción. Y la inscripción decía lo siguiente: esto también pasará. Eso es todo lo que decía el anillo. Esto también pasará. En eso estaba la sabiduría de Salomón. Salomón sabía que todo lo que estamos viviendo pasará. Que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Como diría Antonio Machado, ¿no? O la canción de Joan Manuel Serrat. Sí. Exactamente. Entonces, eso es parte de la existencia. Y si somos plenamente conscientes de ello, entonces podemos sacarle mucho más beneficios, podemos sacarle brillo a toda la vida, sacarle brillo a nuestra existencia. Entonces la muerte ya no es más el enemigo. La muerte, ya sea la muerte general o la muerte de los pequeños momentos, se convierte en nuestra herramienta, se convierte en nuestro aliado. Pero necesitamos darnos el permiso, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, abrirlas a reflexionar sobre ello, a pensar sobre ello, a hacer una pausa
para ver qué me dice, qué siento, qué quiero, qué significa para mí. Todavía sí. Todavía sí. Cualquier cosa, sea lo que sea. Fíjate que me encantó esta parte cuando dijiste que la muerte y la vida iban como danzando, ¿no? Porque justamente todo lo que acabas de decir, pues, es muy profundo y también lleva a reflexionar sobre la vida, ¿no? Mientras tú estabas hablando, yo estaba pensando en la otra parte, ¿no? En lo opuesto, en la vida, en el todavía sí. Todavía sí. Exactamente. Y esa es la importancia, ¿eh? Porque a veces las personas creen que hablar de la muerte es pesimista, que hablar de la muerte es ponernos oscuros, negros. Pero lo cierto es que es querer ver la vida entera. Quiero hablar de la muerte no para quedarme en la muerte. Quiero hablar de la muerte para aprovechar la vida. Y fíjate que dentro de las muertes existenciales, pues bueno, las que no son la muerte física, hay muertes yo creo que hasta que esperamos, ¿no? Y que desearíamos que ocurrieran, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la muerte de ese sexenio, por ejemplo. Esperamos que llegue la muerte de la crisis. De la muerte de la crisis. Todavía sí. Todavía sí, ¿no? Entonces, hay muertes que pudieran ser esperadas, ¿no? Una persona a lo mejor que está pasando, a lo mejor por alguna dificultad económica, por alguna dificultad en cualquier aspecto, ¿no? Académica, relacional, lo que sea, pues bueno, está esperando que eso llegue a ser un todavía, ¿no? Entonces, a veces pues las muertes también pueden ser esperadas. Una plaga, por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad, sí, un problema. Me gusta que lo retomes porque recupera este aspecto que dice, no todo lo que se termina, no todos los finales son negativos. Hay algunas cosas que no queremos que se acaben, cierto, pero hay muchas que estamos esperando a ver si ya se acaban y nada que se acaban. Todo eso es nuestra relación con la muerte, o la palabra existencial que usamos es finitud, con el aspecto de que las cosas finalizan. Y tenemos una relación ambivalente, ambigua frente a ello. Porque por un lado, hay muchas cosas que queremos que se terminen y nada que se terminen. Y hay muchas otras que no deseamos que se terminen y nos vienen correteando para terminarse. Igual que todo, hasta esta conversación. Justamente que yo quería que esta conversación no terminara ya aquí, pero hemos llegado exactamente al final, o sea que ya no. Jackie, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Encantado. Amigas y amigos, pues les recuerdo mis datos de contacto. Correo electrónico es contacto@jorgecastaneda.net. Teléfono del consultorio, Equilibrio Saludable, el 552-5200, que es nutrición, medicina anti-envejecimiento y psicología. Mi celular para WhatsApp, 686-221-8623. Puedes buscarme en Facebook como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, o también buscar la página de Contacto Emocional, darle un me gusta para que estés al pendiente de todos los programas, noticias e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.